La semana pasada hablamos de UX, de toda la parte de UX, que es la parte más funcional de las interfaces, un poco como las bases de cómo colocar los botones, tamaño de los botones, las cosas más sencillotas. Y me quedaba la segunda parte, que es UI, que es el aspecto, como dijimos la semana pasada, más visual. Entonces, voy a pasar o sea, no voy a hacer la recopilación porque insisto que la podéis ver, vamos a pasar directamente al tema de UI y vamos a empezar con lo más básico de todo, que es el color. El color. ¿Y por qué es lo más básico de todo, pero a la vez lo más importante? Porque define el mood del juego. Y parece una chorrada, pero con los juegos pequeñitos de móvil es donde más se ven, con los juegos estos que son arcades casuals que normalmente juegas media hora y te olvidas de él. En ese tipo de juegos puedes ver que se seleccionan los colores muy bien, porque si vas a hacer un juego de naves espaciales probablemente utilices azules oscuros, morados y colores neón, pero si haces un juego de animalitos probablemente tires a cielos claritos celestes y arbolitos verdes. Pues este tipo de cosas parece una chorrada, pero afectan mucho al mood del juego y es algo que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a crear vuestro entorno. Que esto me recuerda a una de las cosas que os voy a contar cuando haga la charla de diseño, porque es muy importante, pero ahora os vais a joder y os vais a tener que aguantar a que llegue la charla. Y una de las cosas que más me preguntan cuando yo hablo de la importancia del color, o que más me preguntan, no, que más me dicen, sobre todo los que estáis empezando, los alumnos, es que no tienen ni puñetera idea de teoría del color. Y de hecho algunos incluso tenéis idea de teoría del color, pero no sabéis aplicarla. Y yo siempre digo lo mismo, no hace falta. Si es que hoy en día hay herramientas gratuitas que te lo hacen absolutamente todo. Entonces yo aquí he puesto, lo he puesto en Versus, pero si buscáis Color Palette en Google, os van a salir cientos, pero las cinco primeras webs que aparecen cuando buscas Color Palette son herramientas en el navegador que te seleccionan automáticamente, ¿cómo se dice? Me saldrá. Que conste que ayer viajé, he dormido muy poco y estoy espesa, ¿vale? Y aún así estoy haciendo esto, para que veáis. Bueno, que te selecciona una gama de colores que normalmente te las pone en orden de preferencia, en plan las que más votos tienen o las más populares a nivel de uso o lo que sea. De hecho tengo una imagen aquí para que os hagáis una idea. No recuerdo en cuál me metí yo, creo que en la segunda, porque la primera me saltó anuncio y dije, uff, pereza. Y para que veáis, o sea, me metí en Color Palette, vi que aparecían varias y dije, pues mira, esta tiene unos colores que me gustan para hacer la charla y es la que he utilizado, esta gama de colores es la que he utilizado para los ejemplos. Entonces, yo lo recomiendo 100%, lo hace muy poca gente y de verdad que vale la pena. Te metes en Color Palette, en cualquiera de las busques las que más te gustan. Además, conforme empiezas a buscar te van a aparecer relacionadas, tú también puedes cambiar un poco los colores y demás. Y hay una cosa muy guay que yo también utilizo mucho, que es que os deja subir fotos y te saca la gama de colores de esa foto. Entonces, si por ejemplo tenéis alguna imagen que transmite el mood del juego que queréis desarrollar, es tan fácil como subirla al navegador y que os saque la gama de colores. Y además os la puede dividir en 5, en 10, en 20, en los que necesitéis. Y está muy guay. Y otra de las cosas importantes que yo hago con los colores en mis juegos y que recomiendo siempre es asignar un máximo. O sea, no volverse loco con los colores. Tener un mínimo de 2, siempre digo un mínimo de 2, y un máximo de 5, que si queréis poner más, pues bueno. Pero los 5 que nosotros utilizamos tengo un color para la acción principal. Eso significa que el botón de play, si es azul, todos los botones que yo quiera que sean el clic principal del jugador y que sean, digamos, el recoger premio, todo este tipo de cosas que son como la acción principal que yo quiero que haga el jugador en cada momento, van a ser azules. Porque parece una chorrada, pero nuestro cerebrito, que es muy tonto a veces para muchas cosas, se queda con más información de la que nosotros nos fijamos. Y cosas tan sencillas como que se repita un color en acciones similares facilita la comprensión de estos. Si yo estoy acostumbrada a darle el botón azul para cosas positivas, es mucho más fácil que cada vez que yo te ponga un botón azul, de forma como indirecta, de forma natural, de forma rollo memoria muscular, el dedo vaya a pulsar ese color, ese botón. Así que acción principal siempre el mismo color y una acción secundaria con un segundo color. Estas cosas, por ejemplo, para pop-ups vienen muy bien. Si yo te hago un pop-up de rate, el de valorar el juego, y quiero que dejes una valoración, lo más probable es que te ponga el botón azul
como dijimos la semana pasada, además se moverá, será un poquito más grande y tal, y el otro color, que será un más tarde, later o lo que sea, tendrá un color secundario. Aún así, si el juego es muy sencillo, normalmente con una acción vale, pero nosotros solemos tener dos tipos de acciones. O bueno, no todos nuestros juegos tienen dos, pero la mayoría de los que tenemos publicados actualmente tienen dos. 5 solo. Estoy hablando, recordemos que estoy hablando de los botones principalmente. Obviamente, si le vais a meter a un juego fondos y estas mierdas, vais a utilizar todos los colores. Pero no me volvería loca con los colores de los botones. Cosas como, por ejemplo, los iconos de objetos, de inventario y demás, no cuenta. Esos vais a utilizar todos los colores que queráis. Yo estoy hablando de los típicos botones de darle a play, darle a next, a battle y todas estas mierdas. Pero esto para interfaces, la paleta del juego es más amplia, ¿no? Correcto, lo que acaba de decir Gaby, con mejores palabras que yo. Pero nos habéis entendido a los dos. Después, un tercer color yo lo suelo utilizar para las cosas de valor, para las cosas que suelen costar dinero. En móviles, además, en juegos para móvil se suelen tener dos currencies, dos monedas, la premium y la normal, se les llama hard y soft, soft currency, hard currency, toma mi inglés español del bueno. Y nosotros siempre que hay un botón que te va a hacer gastar algo, lo ponemos casi siempre es amarillo, casi siempre es dorado, porque es un color que funciona muy bien asociarlo a algo de valor. Hay gente que lo hace en verde en juegos para móvil, que lo he utilizado también en algún juego, pero el amarillo me gusta mucho más. Y en contrapartida, ya sabéis que mis juegos en particular son free to play, entonces todo lo que es gratis o normalmente relacionado con ver un anuncio es de otro color. Además un color que es diferente, totalmente diferente, complementario al de algo de valor, que en mi caso suele ser el lila, el violeta. El amarillo es el color del money. Insisto, el verde también suele funcionar muy bien, porque además el amarillo el problema que tiene es que si los textos, los números son en blanco, que es mi caso, cuesta un poquito más verlos, y ya sabéis que la semana pasada os dije que había que tener en cuenta los dos colores que se utilizaban, el del texto y el del botón, para que se vea lo mejor posible. Pero bueno, solemos intentar poner números muy grandes, utilizar tipografías que se lean muy bien. Eso, que aunque sea amarillo y normalmente las cifras estén en blanco, me gusta el amarillo porque las ofertas, que es de lo que yo más vivo, de decirle tenéis 24 horas para comprar esto de oferta, son en rojo. Entonces el rojo se ve muy bien sobre el amarillo y en fin, la combinación queda muy guay. Verde igual esperanza. Y después un quinto color yo lo suelo dejar para las cosas negativas, que suelen ser los bugs o los cerrar, que esto habitualmente es rojo. O sea, normalmente las X para cerrar o los botones de bug son rojitos, pero hay veces que por adaptarlo a la interfaz que estás haciendo, por ejemplo en el último juego que vamos a sacar, Clicker Cats, que sale el Early Access dentro de nada, los bugs son todos marrones oscuro, porque hemos hecho toda la interfaz con el color principal marrón, el rollo muy taberna, muy medieval, y el rojo no terminaba de quedar bien, así que le hemos metido un marrón oscuro, que se diferencia bastante del marrón principal, pero bueno, que eso. O sea, esos 5 colores son los 5 que yo suelo elegir al principio del diseño de la parte visual de las interfaces, y solemos intentar mantenerlo así. Insisto, si el juego es muy complejo pueden existir botones extra, pero yo soy muy dada a, oye, pues si hay un botón que solo sale una vez en toda la interfaz del juego, le pongo el color de la acción secundaria y ya está. ¿Que no hace exactamente lo mismo que el resto de acciones secundarias? Da igual porque en el resto de la pantalla no está el color secundario, en fin, vosotros después os vais adaptando. Cuando lleguemos a los consejos del final vais a ver que os hablo de que hay que intentar hacerlo todo de la forma más consistente y coherente posible, pero a veces no se puede y hay que hacer ciertas excepciones y aprender a vivir con ellas. Vale, pues esto con respecto al color, voy a pasar a esta y tal. Y como os había dicho, he elegido esta. Esta la vimos la semana pasada porque os hablé de los wireframes, pero la tengo aquí repetida para que veáis con la tontería del color el tema del mood. O sea, si iba a decir que ningún juego va a ser solo blanco y negro, pero es mentira. Hay juegos que por estética, de hecho juegos muy populares como Hidden Folks, son solo en blanco y negro y han quedado muy bien, pero eso es porque a nivel de diseño se ha decidido tirar esa estética adelante. Pero con la tontería de simplemente meter dos colores ya podéis decir, uy, pues este va a ser un juego, yo qué sé, con estos colores probablemente de algo del espacio o esas mierdas, algo más arcade. Entonces, algo tan básico como saber elegir bien los colores
Aquí no he puesto el ejemplo y eso que lo había hecho, pero no es lo mismo tener este fondo azulito con los botones turquesa que tener un fondo celeste con los botones rojos. O sea, transmiten cosas muy diferentes y ese tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta cuando diseñéis una interfaz, especialmente al principio. O sea, al principio no hace falta que la tengáis bonita ni que os pongáis a hacer todas las florituras, sobre todo estas cosas que os gusta hacer a los artistas, todos los detalles, la línea de la madera, el rotito, aquí le pongo una hojita, ese tipo de cosas. Yo soy más de decirle, primero hazme la base con los colores base para ver que se entiende muy bien el mood y después ya le pones todo el amor del mundo. Buenas, he estado escuchando un rato mientras conducía y es muy interesante la charla, muchas gracias, espero verla luego offline. Gracias, Zorza. Me alegra que os parezca interesante. De hecho, no esperaba... A mí las interfaces son algo que me gusta muchísimo porque yo empecé siendo diseñadora gráfica. De hecho, empecé haciendo webs con 12 años, entonces el diseño de interfaces me ha fascinado siempre, me gusta mucho y soy bastante loca de las interfaces. Pero es algo que a la gente le suele dar súper igual. De hecho, incluso en los grandes eventos se hacen muy pocas charlas sobre esto y no se las suele tener en cuenta, en plan, sí, es algo que hay que hacer y ya. Y son súper importantes, pero bueno, que me alegra que os esté gustando y posiblemente después de hacer esta en plan a bajo nivel haga algunas más expertas. Lo que pasa es que esas no os van a interesar a todos, así que ya veré. Pero bueno, más cositas. Habíamos dicho lo del mood por un lado, pero por otro el color sirve también para resaltar cosas. ¿Os acordáis que la semana pasada puse un ejemplo de que con el tamaño... Mira, aquí está. De que con el tamaño podíamos decirle a un jugador qué botón queremos que pulse, porque aquí el primero es el más grande y aquí el del centro es el más grande. Lo más probable es que pulsen estos dos botones porque son los que les estamos diciendo que son diferentes. Pues eso es algo que podemos conseguir también con el color, con algo tan sencillo como tengo 5 botones y unos de color diferente, el ojo te va ahí. Después está el tema de dónde colocarlo y demás, pero incluso si yo hubiese puesto aquí un puntito rojo o lo que sea, el ojo te va a ir a la parte del color que sea diferente. Seguro que muchos habéis visto la imagen esta de logotipos de juego, de logotipos de, bueno, logotipos, sí, de nombres de grupos de heavy metal, que son todos como con muchos pinchos y todos blancos y negros, y hay un logo que es con colorines, rollo arcoíris y unicornio, y cuando te lo ponían en el cartel, rollo, vienen todos estos grupos, y pues el que tiene color unicornio resalta porque en el contexto, teniendo en cuenta la competencia, es diferente. Como iba diciendo, con algo tan sencillo como utilizar un tercer color en este caso, porque hemos utilizado el primero de fondo, le estamos diciendo al jugador, oye, este botón es más importante. Lo que pasa es que, como digo siempre, igual que con los tamaños y las posiciones, los colores hay que utilizarlos con cabeza, porque si yo pongo colores a todo, que esto además, ya he borrado cosas, control Z. Si yo pongo colores a todos, que esto es algo que se hace mucho, porque en tu cabeza tiene sentido. Si yo tengo 5 botones diferentes y le quiero asociar un color diferente a cada uno, pues le pongo un color distinto a cada uno. Esto en la cabeza de mucha gente tiene sentido y lo entiendo, pero fijaos que una vez más a la derecha le hemos puesto más variedad visual, es una gama de colores mucho más viva que la de la izquierda, pero es menos funcional, porque no está cumpliendo su función. O sea, salvo que os estéis fiando de que los textos digan lo suficiente o den la suficiente información para que el jugador sepa dónde queréis que pulse primero, si lo reducís solo a los colores es muy difícil saber cuál es el más importante. Una vez más, podéis volver a jugar con tamaños, con movimiento, para decirle al jugador qué es lo que queréis que pulse primero, pero lo cierto es que si lo reducimos solo al color, la de la derecha es bastante más caótica que la de la izquierda. Y aquí vuelvo a poner el ejemplo que puse la semana pasada. ¿Os acordáis que os la puse con las notificaciones todo en azulito para que vieseis posiciones y colorinchis? Pues aquí se puede hacer lo mismo. Aquí ya en el primero sin color, solo con un color, tenemos el botón principal por el tamaño. En el segundo se refuerza porque aparte de ser más grande es de un color chillón mucho más llamativo. Y en el tercero, a pesar de que he utilizado muchos más colorinchis, porque a mí me apetecía que cada uno tuviese su color asociado, sigo sabiendo cuál es el primero porque he jugado con colores y tamaños. El color, muy importante. Y yo recomiendo no pasarse de colores para la interfaz, para la parte de los botones principalmente. Y jugar con los colores que sean, o sea, jugar con los colores de la forma más funcional posible. Y de aquí pasamos a la segunda parte más importante, que esta es con diferencia, pero con diferencia en la que más lo cagan incluso las grandes empresas. Esto es algo que yo jamás entenderé, pero los textos. Los textos, ya sabéis que yo soy muy fan de la accesibilidad y la semana pasada hablamos de
que si tienes en cuenta la accesibilidad desde el principio, desde que estás desarrollando un juego, desde el principio del diseño, si tú estás teniendo en cuenta la accesibilidad, es mucho más fácil tomar decisiones que acaben haciendo que tu juego sea accesible, que si simplemente haces primero el juego y dices al final, uy, pues voy a meterle subtítulos. Porque si lo tienes en cuenta desde el principio, vas a elegir la tipografía, o sea, vas a dedicarle tiempo a elegir una tipografía que se lea bien, vas a dedicarle tiempo a elegir un tamaño de tipografía que se vea bien, vas a dedicarle tiempo a cosas como que le puedas cambiar el color a la tipografía, a la fuente, perdón, al texto, o le puedas poner un fondo, un montón de cosas. Y esta imagen os voy a dejar mientras bebo, porque me estoy quedando otra vez ya seca, os voy a dejar que la vayáis leyendo. No me puedo creer que esté usando esta imagen, porque, claro, mis profesores en la uni, a todos les encantaba, no esta en particular, pero una muy similar, y te la ponían a todas horas y era como que sí, que qué coñazo, que ya lo he pillado. Pero lo cierto es que viene muy bien para explicar lo que quiero explicar ahora, que es básicamente por qué pasa esto. ¿Por qué lo primero que leemos es esto? Pues primero, porque está de un color diferente al resto del texto. Segundo, porque está con un fondo diferente al resto del texto. Hola, mi amor. Tercero, porque está en negrita, o sea, tiene un estilo diferente. O sea, a pesar de que la tipografía en este caso es la misma en todos los párrafos, en esta le han puesto un estilo negrita que hace pues, que resalte más. La posición también influye, que esté casi centrado. Ya os dije la semana pasada que con pantallas, y esto afecta tanto a televisión como a ordenador como a móvil, tendemos de forma natural a mirar al centro. Entonces es más fácil que lean lo que está en el centro o que miren primero a lo que está en el centro, salvo que le pongas algo muy grande en una esquina. Pero tiene sentido que si lo que quieres es llamar su atención, pongas lo más grande y lo más importante en el centro y de la mejor forma posible. Entonces eso, en este caso la cantidad de texto también influye. En este ejemplo en particular había otro mejor que tenía un párrafo larguísimo aquí abajo, pero la cantidad de texto también influye. No nos gusta leer, somos bichos más visuales, leer es algo que no nos fascina y cuanto menos texto les deis a leer a los jugadores en este caso, mejor. A ver, toda la razón se planifica desde el principio o es un dolor, exacto. De hecho, la accesibilidad, perdón por cambiar de tema, pero la accesibilidad renta desarrollarla desde el principio, tanto a nivel de cómo va a quedar el producto final, como a nivel de producción. O sea, te vas a ahorrar un montón de recursos y un montón de tiempo de desarrollo teniéndolo planificado, que es normal, o sea, como casi todo en esta vida, pero bueno, que no se tiene en cuenta. Vale, así que eso, ¿qué nos está diciendo esto? Que cada vez que queráis poner texto en vuestros juegos, primero intentéis poner la menor cantidad de texto posible. Que el texto más importante, los títulos y demás, lo pongáis lo más grande posible. O sea, no hace falta tampoco que sean kilométricos, pero si algo tiene un título, no lo pongáis del mismo tamaño que la descripción, por ejemplo. También gusta mucho, de hecho, utilizar dos tipografías en juegos, poner una para los títulos y otra para las descripciones, que no está mal, pero si habéis conseguido una tipografía que ya funciona bien y se lee bien y encaja con vuestro juego, es mucho más fácil que simplemente trabajéis con negrita y no negrita, con bold y no bold, que os pongáis a utilizar más de una tipografía. Además, una cosa a tener en cuenta, yo que además insisto mucho en Platonic en hacer los juegos lo más optimizados posibles y que ocupen la menos cantidad de tamaño posible, que sepáis que las tipografías ocupan sitio. O sea, cuantas más fuentes metas en el juego, más grande va a ser. ¿Que es poquito? Sí, pero todo influye. Buenas, Bocheto. Vamos a ver esta masterclass de UI UX. Hoy es solo UI, pero si no te viste el otro día la de UX, deberías. Entonces, vamos a poner ejemplos prácticos. Yo he utilizado un texto que utilizo en todos mis juegos para pedir que me valoren. ¿Está la gata encima de la luz? ¿Qué haces? ¿Te la estás comiendo? ¿Guarra? Es un texto que utilizo en todos mis pop-ups para que valoren nuestros juegos y para que veáis muy fácil la diferencia de lo que hace. Que todo el texto esté junto, ¿vale? En estas dos está totalmente junto y en esta está separada, entonces parece una chorrada, pero esto hace que parezca menos texto. En nuestra cabeza es como esto es más fácil de leer, porque me voy a leer primero este trocito y si no me interesa, paso. Pero si me interesa, pues me leeré el segundo. Pero esto es como un pegote de texto, y no me gusta, me abruma. Después tenemos el color otra vez. Este texto está oscuro, que el fondo ya es oscuro, entonces cuesta mucho leerlo. Da igual que la tipografía sea buena y da igual que el tamaño sea bueno, porque el color no me facilita la tarea de leer. Que en el de la derecha lo hemos hecho mejor porque está en blanco y se lee mucho mejor.
Y en el tercero, además de haberlo dividido entre dos, hemos utilizado un tercer color, bueno, un segundo color en este caso. No contemos el del fondo. Hemos utilizado un segundo color para destacar la frase que consideramos más importante. Que esto lo que va a hacer es que el jugador primero lea Happy Hop is made by a small team. Te está diciendo, este juego está hecho por un equipo pequeño. Entonces, igual, con esa tontería ellos ya se quedan con la idea que yo quería que ellos se quedasen, que es, oye, este juego no lo ha hecho una empresa grande que quiere ganar millones, este juego lo ha hecho un equipo pequeñito. Que después eso les genera más interés, se van a leer el resto del texto. Que no, da igual, porque aún así lo más probable es que por lo menos se hayan leído este trocito y afecte en el futuro en más informaciones que yo les doy durante el juego para que nos apoyen. Ivanson, Chicherto, he visto juegos que ponen tipografías que son muy bonitas, pero no se lee una mierda. Eso para mí es un error enorme. O sea, es uno de los consejos del final, pero yo prefiero 1000 veces que algo sea funcional a que sea bonito. Más que nada porque ya sabéis que yo soy tuerta. Yo veo la mitad de lo que debería ver. Y cosas como la luz me afectan mucho y la oscuridad mucho más. Entonces se me cansa la vista muy rápido. Y siempre que me pones un juego delante, primero con mucho texto y segundo que me hace mal el contraste de colores o que utiliza una tipografía que me cuesta mucho leer, si ya de normal a mí no me gusta leer y suelo pasar de la narrativa de los juegos, pues os podéis imaginar. Pero para tutoriales y demás viene bien que me expliques algo y que a mí no me esté cansando. Si nada más abrir tu juego ya me está cansando tu texto, mal empezamos. Si tiene negrita va bien. ¿Qué primas más? ¿Que la tipografía tenga relación con el juego o la legibilidad de ella? Pues ya te lo he respondido. La legibilidad 100%. Además, siempre se puede conseguir una tipografía que encaje con el estilo del juego y se lea bien. Otra cosa es que por gusto personal te parezca que una que tiene muchos picos y un borde súper guay queda más cool, pero no tiene nada que ver. Aún así reconozco, igual que he dicho antes que los colores, no hacía falta saber de teoría del color y podéis buscar color palette y ya. Reconozco que en tipografías esto es más difícil. O sea, si no tienes ni puñetera idea de tipografías, es muy difícil, muy difícil elegir una que encaje 100% en vuestro juego. Pero cuando eso pasa, yo soy de las que opina que acabas antes tirando por Arial o por cualquier otra. Arial no, porque me van a matar los diseñadores gráficos, pero por cualquiera que se lea bien antes que ponerte a buscar algo original que castiga al jugador. Un equipo pequeñito que quiere ganar millones. Hombre, todos. Si tienen licencia que lo permite, siempre se puede retocar un poquillo. Sí, las gratuitas. Yo, por ejemplo, siempre trabajo con las fuentes de Google Fonts, porque son tipografías que se utilizan en mucho contenido digital y parece una tontería, pero nuestro ojo, de forma inconsciente, se acostumbra a ciertas tipografías. Por eso veis que cuando se cambia la tipografía en Twitter, por ejemplo, hay muchísima gente que lo nota, pero otra muchísima que no, y normalmente es porque son tipografías que están hechas para que sean muy legibles y afecta el cambio, pero no mucho porque no ha sido un cambio súper grande. Si en Twitter de repente te ponen una súper fina como en plan caligrafía, se habría enterado todo el mundo. Y no solo eso, sino que nos habríamos quejado todos porque sería muy difícil de leer. Comic Sans siempre, si no requiere mucho esfuerzo, Comic Sans. Oye, yo soy fan de... Mira, me está hablando mi sobrina. Ay, mi bebé, luego lo respondo. Me ha mandado un meme. Qué cosa más maja mi sobrina, ¿eh? De 9 añitos. En fin, eso, la tipografía. Más ejemplos, porque esto puede seguir creciendo con las cosas que hemos dicho antes de estilo y demás. En esta os he puesto, por ejemplo, una tipografía que además nosotros hemos utilizado en Sailor Cats para los títulos, que no se lee. Claro, en los títulos me daba más igual. O sea, cuando me diseñaron la interfaz y me eligieron esta tipografía, fue mira, como solo es para los títulos me da súper igual porque casi nadie los lee, están en los pop-ups arriba. Pero imaginaros que me lo hubiesen puesto para el cuerpo de los pop-ups, para las descripciones. Pues cuesta mucho más leerlo. De hecho, poner todos los textos, todas las letras en mayúsculas, hay gente a la que le ayuda a leer, pero hay otra mucha a la que se lo complica. Entonces, como dije la semana pasada y como voy a volver a repetir hoy 200 millones de veces, es mejor seguir los estándares. Y estamos acostumbrados a escribir en minúsculas con las mayúsculas cuando corresponde. Entonces, entre que tenemos una tipografía que cuesta más leer y que lo tenemos todo en mayúsculas, da igual que lo hayamos separado en 2 parrafitos y da igual que tengamos este color aquí porque te agobia. O sea, tú ves esto y te agobia. Y en el segundo tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de
he cambiado de color para intentar hacer un mood más cute, más juvenil, he utilizado una tipografía más de caligrafía de cuaderno de adolescente y el problema es que he fallado con el color. Entonces, aunque la tipografía podría haber funcionado y esto, por ejemplo, Happy Hop is made by a small team se lee bastante bien, pues todo lo demás no queda del todo funcional. Y en la última he utilizado una tipografía que sí se leía bien, que es la anterior, pero lo he hecho quizá demasiado pequeño. Aquí he utilizado dos colores, que a mí esto sí me gusta hacerlo, de vez en cuando lo hago, porque primero voy a leer la de arriba, porque nosotros leemos de arriba a abajo, izquierda a derecha, y si me interesa probablemente me lea la segunda. Entonces igual no me hace falta leerme todo el párrafo, pero por lo menos las dos cosas más importantes las veo. Pero en este me he pasado, porque aquí también he puesto negritas, aquí he puesto una cursiva, en fin. Aquí lo que estoy intentando decir es que el estilo de negrita, cursiva, subrayado y demás, también hay que utilizarlo con cabeza. Igual que los colores, igual que los tamaños, igual que todo. O sea, por eso es difícil diseñar este tipo de cosas, porque hay que encontrar el equilibrio. Por eso yo siempre os digo que cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más sencillo, mejor para absolutamente todo. Es que esto aplica a todas vuestras mierdas en la vida. Así que, por ejemplo, esta de aquí, de todas las opciones que hay hasta ahora, probablemente fuese la mejor. Yo quizás le pondría otro color a alguna frase del segundo párrafo, pero ya. En el último ejemplo, lo segundo en rojo no puede significar como peligro o algo malo y generar rechazo. Bueno, es rosita. Depende de cómo hayas diseñado el resto de la interfaz. Yo, por ejemplo, en algunos juegos, en vez de rojo para lo malo, he utilizado el rosa para lo malo. Entonces he intentado que el rosa no esté en los textos. Pero ha habido otros en los que el rosa resaltaba muy bien en el fondo que tenía y sí lo he utilizado para resaltar textos. O sea que, insisto, es que esto va a depender mucho de la gama de colores que utilicéis, del tipo de juego que estéis diseñando y de que todo lo demás encaje. Vale, pues eso es todo bueno, no es todo, pero bueno, es todo lo básico con respecto a los textos. A partir de ahora más os vais a dar cuenta que cuando os toque diseñar una interfaz y os toque elegir textos y tipografías, os vais a estar dando cuenta de cosas como uy, se me ha quedado un pegote, voy a hacer 2 párrafos, uy, voy a resaltar la frase principal. De hecho, tengo pendiente, hay una charla que me gustaría dar, que es una charla de cómo hacer presentaciones. De hecho tengo 2, tengo la de cómo hacer presentaciones y una de cómo hacer resúmenes. Porque toda mi vida lo que más me ha gustado, yo he odiado toda mi vida estudiar, no soporto que me deis 300 diapositivas o un libro entero para estudiar, pero sí que me gusta mucho resumir, porque se me da muy bien saber qué es importante y qué no, y resaltar las frases y con todo eso reducir como todo a la mínima expresión y sacar 10 en los exámenes gracias a eso. Y es una aptitud que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no todo el mundo tiene y que al final son trucos que yo he ido adquiriendo a base de práctica y los quiero compartir, pero en fin, que se me está yendo es que me emociono, me gusta mucho dar charlas. Entonces, iconos versus texto. Esto es tan sencillo como, vamos a poner directamente la imagen. En los juegos, sobre todo juegos para móvil, aunque también se hace mucho en PC, vais a ver que hay gente que tira por poner solo textos, como es este caso, gente que elige solo iconos y gente que elige icono y texto. Entonces, obviamente, todas tienen sus pros y sus contras. Para los adultos, que además hablen el idioma, si tú tienes el juego en inglés, los textos son muy claros. Especialmente, claro, yo aquí he utilizado cosas muy básicas. O sea, tenemos muy asociado que el play es un triangulito hacia la derecha. Tenemos muy asociado que el ranking es pues o una medallita o una copa o el típico podio. Tenemos muy asociado el icono de la tuerquita al de opciones. Pero normalmente en un juego tienes cosas más complejas. Tienes ciertas secciones que requieren que no tienen un icono asociado al imaginario colectivo, ¿vale? Entonces, el texto es muy claro. Si estás diseñando un juego y eres inglés y lo estás haciendo para América, es muy poco probable que falles. Pero sin embargo para un español o un chino, sobre todo si no lo tienes localizado, pues les estás complicando la tarea de qué significa cada cosa. Entonces, con el icono tenemos la parte más visual, más bonita. Curiosamente se utiliza mucho. A los diseñadores de juegos les gusta mucho hacer iconitos lo más bonitos posible y muchas veces se olvidan de que así se pierde cierta funcionalidad. Es cierto que queda mucho más estético, o sea, es algo que no se puede rebatir. De entre las 3 opciones, la de los iconos es la más limpita y bonita y la más visualmente atractiva, pero te arriesgas a que no se entienda a la primera.
te arriesgas a que el jugador tenga un momento de confusión, de tener que mirar todos los iconos para saber qué pulsar y qué no. Y después tenéis la combinación de icono y texto, que con diferencia es la más fea, yo es la que más odio, pero lamentablemente es la que mejor funciona, porque junta lo mejor de los dos mundos. Para la gente vaga o que no habla el idioma o que no conoce la palabra, el icono le ayuda a reforzar que está pulsando, y para la gente que con el icono solo no habría adivinado jamás a qué se refiere, pues tiene el texto para reforzarlo. En mis juegos yo he utilizado las tres. Es cierto que como mis juegos están más dirigidos a un target casual, hay ciertas cosas que yo he ido descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, con Sweet Scenes, que fue nuestro primer juego, teníamos un botón grande de play abajo en el centro y el personaje encima con el que ibas a jugar. Y nos dimos cuenta de que los niños, ninguno pulsaba el botón de play, porque por mucho que leyesen play, ellos no tienen para ellos había un texto, y pulsaban al personaje. Entonces ahí descubrimos dos cosas. Descubrimos que le teníamos que meter la función de play al personaje también, porque en ese momento no hacía nada, y que el play tenía que ir con icono. Entonces probamos en la siguiente build el icono del play, que es el triangulito, que ya os digo que es universal, y desde ese momento todos los niños iban y le daban al play. Había algunos que todavía le daban al personaje, pero sabían que ese era el botón como de siguiente, que era lo que había que pulsar. Entonces en Sweet Scenes yo creo que dejamos solo el icono. Y ahora en Clicker Cats, que es el que vamos a sacar ahora, casi todos los iconos tienen icono, o sea, perdón, casi todos los botones tienen icono y texto, para asegurarnos de que, como es un juego más complejo y tiene muchos más botones que tienen mucha información no básica, pues sabíamos que la opción fácil o la solución fácil era utilizar las dos. Vale, pues eso sería todo en cuanto a colores y textos y símbolos o iconos. Con esas tres cosas, con que estas tres cosas las tengáis claras y las cuidéis, vais a tener una interfaz que funcione al 90%. No va a ser la interfaz más bonita del mundo, no va a ser la interfaz perfecta, pero si cumplís estas tres cosas, la interfaz va a ser funcional, más todo lo que os dije la semana pasada de UX. Pero con estas tres cosas, incluso sin tener en cuenta lo de UX, bueno, no, teniendo en cuenta lo de UX también, con estas tres cosas ya vais a conseguir una interfaz que sea funcional. Entonces, ahora voy a los consejos finales, que esto aúna un poco ambas cosas. No me puedo creer que haya pasado ya 1 hora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5... Me quedan 6 diapositivas, no lo entiendo, tío, pero si no he hablado tanto. Si lo explico todo muy rápido, ¿no? Es que yo tengo la sensación de que os lo explico todo rapidísimo y sin embargo pues miro la hora y flipo. Host, no sé qué es eso. La preconiciente, sí, la preconiciente. ¿Cómo se dice? Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, da igual, va. Estoy en la mierda. Por eso tú eres la escritora y yo no. Consejos finales. Esta la mencioné la semana pasada 3 veces, creo que hoy también, y la he compartido por Twitter porque es de las más importantes, que es seguir los estándares. Como dije la semana pasada, los estándares son algo tan sencillo como en el ordenador estamos acostumbrados a que la X esté arriba a la derecha, que tiene su razón de ser. Obviamente había una lógica detrás que hizo que se tomase la decisión de que se pusiese ahí y por eso funciona y por eso se ha mantenido, pero lo cierto es que estamos muy acostumbrados a que cuando queremos cerrar algo, el ojo o la mano nos vaya arriba a la derecha. Y puse el ejemplo de Apple y Google, que son dos empresas que son claramente competidoras, que con el móvil lo que hicieron las muy cabronas es, como son competencia directa, hay ciertas cosas que hacen diferente, que no cumplen lo que debería ser un estándar, porque lo que quieren es separarse de la competencia. Y uno de los ejemplos es el back. En uno lo tienes abajo a la derecha y en otro lo tienes abajo a la izquierda. Y eso es una mierda inmensa, porque lo ideal sería que todos lo hiciesen igual para que tú en tus juegos pudieses hacerlo exactamente igual. Pero las empresas grandes, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué las empresas grandes se pueden permitir ir en contra de los estándares? Pues porque si tu primer teléfono es un iPhone y te has acostumbrado a darle back abajo a la derecha, es muy probable que cuando te toque probar un Android que funciona diferente, se te haga antinatural y tu cerebro te diga, pues vaya mierda de diseño, el iPhone era mejor. Y probablemente no tenga nada que ver con que el diseño sea mejor o peor, sino que te has acostumbrado a un estándar y cuando te lo quitan te sientes incómodo, se te hace antinatural. Entonces, estas cosas sirven para videojuegos 100%. Cosas como, por ejemplo, si vais a hacer un Fortnite, es que siempre pongo el mismo ejemplo, tío, pero bueno, si en los RPGs o en los MMOs
Me voy a repetir con la semana pasada, pero bueno, está el mapa arriba a la derecha, el minimapa arriba a la derecha, y tú vas a hacer un juego muy similar a ese. Lo más fácil es que pongas el minimapa arriba a la derecha, porque vas a compartir jugadores, la mayoría de los jugadores que van a jugar a tu juego son jugadores que ya juegan a juegos de la competencia. Entonces, si hay ciertas cosas que les puedes facilitar, ciertas tareas que les puedes facilitar manteniendo los estándares, tiene sentido que lo hagas. Yo entiendo que muchas veces queremos diferenciarnos, pero vale más la pena que invertáis en diferenciaros visualmente o a nivel narrativo o a nivel diseño de personajes que con las interfaces. Porque con las interfaces, si la gente está acostumbrada a que el inventario esté abajo a la derecha o a que las barras de vida estén arriba a la izquierda y que bajen de derecha a izquierda, pues lo más fácil es que mantengáis esos estándares, que los cumpláis. Porque les estáis comunicando información que ya conocen y se van a sentir más tranquilos. Al final todo esto va de facilitarle la tarea al jugador de entender las cosas. Los juegos tienen muchísima información, mucha más de la que nos damos cuenta los que ya somos jugadores, que eso es lo complicado. Como nosotros ya somos, de hecho muchos de los que estáis aquí ya seréis nativos digitales, y los que no lo somos empezamos muy jóvenes, tenemos asimiladas ciertas cosas como ciertas, como las tenemos ya interiorizadas, pero que no nos son naturales por ser humanos. O sea, a mis padres hay ciertas cosas que les cuesta mucho más entender que a mí, porque yo he tenido el estándar impuesto desde el principio. Me acaba de rugir la tripa, Dios mío, espero que no se haya escuchado en el stream, creo que no. Me estoy muriendo de hambre. ¡Ay! Se me ha vuelto a rugir. Voy a empezar a silenciarme también cuando me ruja la tripa, es que no he comido. Estoy loquísima. Pero bueno, es lo que hay. Voy a leeros. Yo si quiero estoy en la métrica, 50% charla, 50% leer el chat. No he leído tanto el chat esta vez. Es que cuando leo mucho el chat me reñís, y cuando no lo leo suficiente me reñís, y encontrar el punto medio está siendo difícil. Yo ya dije la última vez que creo que el punto medio es, al terminar cada una de las diapositivas, que suelen tener gran contenido de información, leo el chat. Normalmente suelen tener preguntas relacionadas con lo que estoy diciendo, otras veces no, porque os gusta dar por culo, pero yo creo que ese es un equilibrio guay. ¿Los tienes subidos al canal? Porque habéis preguntado si se pierden. Menos OSX, que la bola roja está a la izquierda. Bueno, es verdad, ¿ves? Pues ya os digo, es que Apple es un porculero de mierda. Imagen de marca. Hola Astur. Hola Glue. Una zanahoria. Hola Teok. Aquí es la 1 p.m. y ya es hora de almorzar. Aquí son las 6 de la tarde. Llevo sin comer desde las 11 de la mañana. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, seguir los estándares. De verdad que os va a facilitar la tarea. Otra cosa, creo que lo he mencionado por encima antes, es testear con niños o con adultos que no suelen jugar. Obviamente esto es si le dais valor a la accesibilidad, pero vais a flipar con la cantidad de información que vais a adquirir dándole vuestro juego a un sobrino que tengáis o a cualquier niño, a cualquier hijo de amigos vuestros o lo que sea. El ver cómo los niños interactúan con el juego que les deis, es que os vais a dar cuenta de un montón de cosas que jamás se os habrían pasado por la cabeza. Obviamente cuanto más fácil o sencillo o accesible sea el juego, mejor lo va a entender el crío, pero los críos son muy curiosos y ver qué es lo primero que pulsan y ver cómo reaccionan cada vez que pulsan una cosa ayuda muchísimo. Entonces yo os recomiendo, aunque sea solo por curiosidad, por ver cómo reaccionan a ello, que le deis vuestro juego, aunque sea una build fea, el prototipo que os dije hace 2 semanas que tenéis que hacer sí o sí, que se lo deis a alguien peque o a alguien mayor que no esté acostumbrado al móvil o a jugar o a lo que sea, para que veáis cómo reaccionan, porque además los niños, algunos os van a preguntar esto qué es, pero normalmente se concentran muchísimo en la pantalla e intentan ellos encontrar la solución, por decirlo de alguna manera. O sea, solo os van a hablar si se bloquean, pero ellos son muy curiosos y tienen mucha paciencia y tienen mucha perseverancia. Entonces es más probable que ellos intenten hacer lo que se supone que tienen que hacer por ellos mismos, y si os preguntan es porque no han entendido nada, en cuyo caso, salvo que sea un juego complejo, habréis fracasado rotundamente. Pero los adultos también tienen una cosa muy guay, que es que su nivel de frustración es mucho más alto, o sea, su barra de frustración, es más baja, se frustran mucho más rápido, se enfadan de hecho mucho más rápido. Entonces cuando les deis algo para testear que para vosotros es sencillo, vais a ver que os empiezan a preguntar un montón de cosas y que se enfadan con cosas que parecen básicas, pero que os va a dar una idea de si se podría o no llegar a mejorar para que este tipo de personas o este tipo de jugadores pudiesen llegar a probar vuestro juego y a decir, oye, pues me quedo. A ver, Sergi, hola, primera vez en tu contenido, te sigo al instante, está genial, saludos desde Medellín, Colombia. Uy, ¿cuánta gente es de Medellín? Qué guay. Te instalas la APK y le das el móvil a tu hijo, primo, sobrino. ¿Se los das a probar a tu sobri? ¿Cuál es tu favorito?
¿Cuál es su favorito? Mi sobri lleva testeando mis juegos desde que ella tiene 2 años. Y de hecho mi sobri ha salido muy muy friki, es una mini yo. Mi hermana siempre dice que como ella odiaba que yo estuviese todo el día jugando a las consolas y al ordenador, el karma la ha castigado y le ha dado una hija que es exactamente igual que yo. Y bueno, ella ahora juega, tiene 9 años y juega increíblemente bien, pero de forma que ridículamente, o sea, es que es ridículamente buena, es tremendo, porque lleva jugando toda su vida, lleva desde los 2 años jugando a los juegos que yo le he ido dando, tanto míos como que a mí me han gustado, como a juegos que se han puesto de moda por su edad y en su colegio, como Roblox. Las futuras generaciones vienen pisando fuerte con el tema juegos y a nivel desarrollo también, vais a flipar. Pero bueno, que sí, que se lo he dado desde muy pequeñita. Y además a mí me ha servido en particular, ya sabéis que mis juegos son cute, son para target principalmente casual y lo juegan muchos niños. Me ha servido para cosas tan básicas como que ella reconozca una skin. Me decía cocodrilo, pirata, robot. Entonces yo decía, vale, el diseño de este bicho está bien hecho porque ella ha reconocido formas muy sencillas. Y si se quedaba como dudando, en plan no sé lo que es, era como, vale, pues la jirafa nos ha salido mal, esto no parece una jirafa, esto hay que cambiarlo. Y para todo el tema de interfaz, ya os digo que ha sido, vamos, probar con mi sobrino ha sido absolutamente maravilloso. De todas formas, nosotros, ahora ya no, porque con la pandemia hemos dejado, bueno, antes de la pandemia ya habíamos dejado de ir a eventos presenciales, pero eventos como la Madrid Games Week, o la Barcelona Games Week, creo que se llaman también, eran muy útiles para esto. O sea, es un coñazo tener que montar un stand y tirarte 3 días protegiendo que los niños no te lo rompan todo, pero lo cierto es que a este tipo de eventos se acercan muchos niños y no tan niños a probar juegos. Siempre había una sección indie donde los más curiosos se acercaban porque eran juegos gratis en los que no había tanta cola y querían curiosear, y ahí podías descubrir muchas cosas de tu juego. Así que si en el futuro vuelven ese tipo de eventos, yo recomiendo, si no tenéis acceso a niños, porque no tenéis sobrinos o hijos de amigos o lo que sea, que lo hagáis con ese tipo de eventos. Después, la siguiente diapositiva, esta ya lo he dicho durante toda la charla, si tenéis que elegir, elegid siempre funcional frente a bonito. Además, hubo alguien que me comentó por Twitter que si podía poner yo ejemplos de webs donde se pudiesen buscar referencias visuales, sobre todo para la gente que está empezando, para saber por dónde tirar. Yo siempre digo que lo ideal es que primero analicéis a la competencia. O sea, vosotros probablemente no vais a hacer un juego que sea 100% nuevo, y aunque tenga una mecánica original tendrá componentes de otros juegos que ya existan. Entonces lo ideal es que analicéis a la competencia, veáis estilos gráficos que os gusten e intentéis adaptarlo a lo que vosotros queráis desarrollar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, que empezamos solo Álvaro y yo era productora y el programador, no teníamos artistas. Entonces tocó tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, el arte la subcontratamos porque dijimos, si hago el arte yo y me tiro, probablemente me va a costar 3 veces más tiempo hacerlo bien y al final va a quedar feo. Vale la pena invertir los pocos ahorros que tengamos, que en ese caso fueron 1.500 euros, en contratar a alguien para que nos haga el arte. Pues con la interfaz hicimos algo parecido. Hay una web que se llama Envato, con V, Envato, mira, os voy a poner en el chat. Envato Market, creo. Que después cambió a Envato Elements o lo que sea, que además ahora han crecido muchísimo y también tienen cosas de After Effects, de Premiere, de Illustrator. Pero bueno, en su día, si buscabas interfaces, había mucha gente que te había subido diseños de interfaz que podías comprar por 15 euros y tú te descargabas el Illustrator y lo adaptabas a tu juego. Si no tenéis ni puñetera idea de hacer interfaces, no os pongáis a hacer interfaces, me refiero a nivel visual. O sea, buscad alternativas. Si es que hoy en día hay recursos por todas partes, incluso en la Asset Store probablemente de Unity encontréis muchas cosas. Y yo de Unreal no tengo ni puta idea de cómo funciona, pero probablemente también haya muchos recursos o gratis o casi gratis que podéis utilizar. Os vais a una que os guste más o menos y vosotros ya pues aprendéis a adaptarla y todo esto. Entonces, si tenéis que elegir, funcional y bonita. Y no me refiero solo a los botones y demás. Voy a poner un ejemplo. Estos son el Clash Royale y este es el... Animation no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Este juego hace mucho que no lo juego. Animation no sé qué. ¿A qué me refiero con que es más importante que sea visual que bonita? Esta
ha intentado hacer una cosa que además hacen muchos desarrolladores de videojuegos, que es intentar integrar en el entorno lo que son los botones. De hecho, esto cuando empezó ni siquiera tenía los textitos, tenía solo los escenarios. O sea, cuando lanzaron este juego eran solo los escenarios. Habéis visto que con el paso del tiempo han añadido icono y texto, probablemente porque vieron que tenían muy poca retención, había muy poca gente que se quedaba a jugar y muy poca gente que volvía porque no sabían dónde pulsar. Entonces, si les añades el icono y el texto, pues es más fácil que sepan que están pulsando, pero aquí sigue habiendo un error principal. ¿Qué es lo primero que haces? Es verdad que esta partida es avanzada, pero tú ves esto y ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Tengo que ir primero al Challenges? ¿Tengo que irme primero al Adventure que está aquí en medio? Ni puta idea. Pues esto es tan fácil como volver a lo que os decía de UX y jugar con los tamaños. Si me pones la cosa principal aquí en el centro más grande y todas las demás alrededor más pequeñitas, probablemente el jugador no se agobie al entrar y diga, vale, tengo que pulsar esto, tengo que entrar aquí. Incluso aunque después se quede en grande y el jugador ya sepa cómo funciona, en su cabeza ya tiene asociado que en el centro de la pantalla y de forma grande está el loop principal del juego. A esto también me refiero cuando digo que es mejor que sea funcional a bonita. Aquí con la tontería de querer hacer los edificios específicos y tal que representan cada sección, que entiendo que es bonito, que es original y tal, pues han perdido la funcionalidad por no integrarlo bien. Sin embargo, en el Clash Royale, que no deja de ser bonito, el Clash Royale tiene muchísima información, pero ¿qué hacen? Te ponen en el centro la cosa principal y te ponen el botón en amarillo brillante. O sea, lo más probable es que tú pulses aquí. De hecho, cuando el juego se lanzó, el 2 vs 2 no estaba solo el battle en el centro. Me gustaría tener los datos de si perdieron a jugadores una vez metieron los dos botones, y que yo imagino que no, porque este además está en azul como el del fondo, rollo que se nota que lo han hecho adrede para que este siga siendo el principal, pero bueno, que me gustaría tener ese tipo de datos. Otra de las cosas que puede ayudar mucho a facilitar que el jugador sepa dónde pulsar es que mostréis contenido progresivamente. Básicamente esto, insisto, es una partida avanzada. Entonces, probablemente al principio hay ciertas secciones que ellos no necesiten todavía, que no necesiten conocer. Entonces, puedes empezar solo con 3 escenarios. Empiezas solo con 3 escenarios y poco a poco le vas añadiendo conforme ellos van avanzando, porque si avanzan significa que el juego les interesa y que tienen interés por aprender y verlo crecer. Entonces, si vosotros empezáis con estas 3 y vais metiendo los otros poco a poco, probablemente no, 100% vais a facilitarle la tarea al jugador de saber qué hay que hacer en todo momento. Otra de las opciones es, en vez de simplemente quitarlas e ir poniéndolas poco a poco, bloquearlas. Esto a veces funciona muy bien porque le estás diciendo al jugador que hay más contenido adelante. En plan, oye, aparte de esas 3 cosas, estas 2 van a estar en el nivel 10 y en el nivel 20. Que estas cosas para ciertos jugadores que son muy... No tienen por qué ser hardcore, pero hay algo muy humano. ¿Os acordáis que os hablaba de que las notificaciones... Os voy a poner ejemplo para los que no estabais. La semana pasada hablábamos de que las notificaciones, que funcionan también en las redes sociales, están desarrolladas porque hay algo muy humano dentro nuestro que hace que no nos guste lo que está sucio, lo que mancha. Entonces queremos quitarlas, queremos deshacernos de ellas. Y las redes sociales están continuamente mandándote notificaciones para que tú vuelvas y las quites, te las vuelvan a mandar. En los juegos también se hace, obviamente, y funciona. Pues con esto, a ver que me he perdido esto. Con esto es lo mismo. Si tú me vas avisando con antelación de que puedo desbloquear cosas guays, pues puede ser bueno. Pero como todo, un equilibrio, porque si me pones 8 escenarios bloqueados probablemente me agobie. A lo mejor tiene sentido que me pongas 3 visuales, un cuarto bloqueado y que el resto vayan apareciendo poco a poco progresivamente. Buscar un equilibrio, pero que sepáis que no tenéis por qué enseñarlo todo desde el principio. O sea, si yo sé que el juego es enorme y que queréis que el jugador sepa la cantidad de contenido inmenso que habéis desarrollado, pero muchas veces vale más la pena que intentéis enganchar con lo básico, con la mecánica básica al jugador y después le vayáis dando el contenido extra que simplemente se lo pongáis todo de golpe y esperéis que ellos lo entiendan todo. Y este ya es el último y al final no se me ha alargado tanto hoy, había dicho 1 hora, hora y media, 1:20. No busquéis la perfección, ya lo he mencionado antes, obviamente intentad. Yo todos estos consejos que doy son consejos que yo utilizo y yo siempre intento hacerlo lo mejor posible
y intento adaptarme, porque claro, las interfaces también van evolucionando y los juegos que se ponen de moda crean nuevos estándares que tú vas a querer replicar, especialmente si tu juego es similar al que es popular en ese momento. Pero lo cierto es que por mucho que tú intentes buscar consistencia y que todos los botones sean de pagar dinero sean amarillos, puede existir un caso en particular en el que está petado de botones amarillos y quieres poner una oferta que resalte y entonces esa oferta la pones de color rosa, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de cosas van a pasar. O vais a tener 5 botones que funcionan exactamente igual, que hacen un swipe a la izquierda, pero de repente hay uno que no encaja con el contenido que tiene dentro y tienes que hacer el swipe a la derecha. Esas cosas pasan y duelen muchísimo, especialmente a los que nos gusta que todo esté lo más equilibrado y bonito posible. Pero lo cierto es que pasa. Y pasa además conforme evoluciona el juego. Obviamente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible desde el principio, vamos a intentar hacer el wireframe, los dibujitos, pasarlo al ordenador, el prototipo para que esté toda la interfaz bien, pero con el paso del tiempo, de repente en diseño se decide meter, yo qué sé, daily quest, misiones diarias, o se decide meter una ruleta de la fortuna, no sé, mil mierdas que surgen en el desarrollo de un videojuego, que es lo más normal del mundo, pues probablemente tengáis que meterlas en sitios que vosotros no habíais contemplado con anterioridad que ibais a necesitar. Esas cosas pasan. Entonces, intentad siempre hacerlo lo mejor posible, mantenerlo todo de la forma más consistente y coherente posible, pero no os machaquéis si hay algo que no funciona. Si simplemente hay que dejar un botón flotante feo de share arriba a la derecha, pues se deja, que los jugadores tampoco se van a morir. Ya os digo que insisto mucho en que los jugadores valoran estas cosas sin darse cuenta, pero a la vez, si les pones un botón de una madera súper bonito y un botón marrón, el juego probablemente no tenga mejor o peor retención. Va a tener más reviews de prensa y va a ser más valorado por otros desarrolladores y probablemente en las reviews se mencionará que el juego es bonito, pero no va a afectar a que la gente lo juegue más o menos. O sea, os lo juro, Roblox es el ejemplo claro. Roblox es el juego más jugado del mundo, muchísima gente ni lo conoce, pero están todos los niños enganchadísimos y es feo a rabiar, y de hecho es poco accesible y poco funcional y aún así los niños se apañan y juegan y aprenden. Así que no busquéis la perfección porque no existe y no os machaquéis. Y con eso terminamos. UI UX. Bueno, me he pasado solo 20 minutos, ni tan mal. Teniendo en cuenta que la semana pasada me pasé 1 hora. Preguntas, a ver. Lo mismo la UI que haces cuando empiezas el juego no es lo que se lleva 2 años después cuando lo acabas. Esa es otra, claro. Además, insisto, en esta charla no hemos hablado de lo importante que es desarrollar un juego poco a poco e ir enseñándoselo a los jugadores de forma progresiva, pero normalmente los jugadores a día de hoy pueden ver una primera versión fea que no va a pasar absolutamente nada. De verdad que no. Y para mejorar siempre hay tiempo. Para volver a hacer las cosas y hacerlas más bonitas siempre hay tiempo. Porque si lanzas un juego y no le gusta a nadie y no funciona y no te da dinero, es tiempo que te has ahorrado de invertir, de hacerlo totalmente bonito. Y sin embargo, si lo hubieses hecho bonito desde el principio, a lo mejor el juego tampoco habría funcionado y te has gastado un huevo de tiempo de desarrollo que no valía la pena. A ver, Yago, soy dibujante y estoy metido en diseño de videojuegos como concept artist, pero además también me interesa el mundo UX, UI. ¿Por dónde me recomiendas empezar? Cursos, programas, gracias mil. Pues cursos ni puta idea. O sea, ahí ya ni puta idea. Programas, siempre digo que cada uno tiene que encontrar las herramientas que funcionen mejor para ellos mismos. Yo uso Adobe XD porque es el con el que empecé en Windows y me funciona bien. La semana pasada mencionaron Figma, Figma, que dicen que es muy bueno y todavía no lo he cotilleado, pero que para la parte de UX dicen que viene muy bien. Y para la parte de UI, lo que os decía, es que la parte de UI es visual. Buscar referencias visuales podéis buscarlas incluso en Pinterest. Tú en Pinterest pones UI Design o UI, o Game UI, y os van a salir un huevazo, os van a salir mogollón. Incluso aunque lo busquéis en Google, os van a salir un montón de referencias. Entonces podéis buscar las que estéticamente tengan relación con lo que vosotros queréis desarrollar y a partir de ahí pues tirad vosotros vuestra propia línea. ¿Cómo blindas la UI para que pase la prueba del tiempo? ¡Puf! Esto, además, en el mercado móvil es casi imposible. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de los notches. Mira, voy a quitar las notificaciones para que no leáis cosas raras de mi móvil. Pero estas mierdas que pusieron a los teléfonos, que algunos la tienen aquí y otros la tienen aquí,
otros las tienen aquí abajo. Estas mierdas nos jodieron a todos los diseñadores de interfaces y tuvimos que adaptar todos nuestros juegos. Todo lo que teníamos en la tienda tuvimos que adaptarlo porque si no Google y Apple nos lo tiraban abajo. Entonces, ahora por ejemplo han aparecido los teléfonos que se abren y se cierran. Eso también nos va a traer quebraderos de cabeza. Así que obviamente tú vas a intentar hacer la interfaz lo más estable posible para que aguante el paso del tiempo, y lo que decía antes, cumplir estándares os va a ayudar, pero hay ciertas cosas que van a cambiar sí o sí conforme pasen los años, que no os va a quedar otra que si queréis seguir facturando con el juego os va a tocar actualizarlo. Pregunta, si puedes elegir en el comienzo mejor Portrait o Landscape, en cuanto a si uno es más fácil de diseñar que el otro. ¿Son los dos igual de fáciles de diseñar? No, o sea, obviamente no hay diferencia alguna. Sí te puedo decir que los juegos en Portrait son más casual que los juegos, o sea, la mayoría de gente, la mayoría de jugadores casual, que son la inmensa mayoría de los jugadores, juegan en vertical. Y los más hardcore juegan en Landscape. Pero a nivel de diseño de interfaces a ti no te afecta en absoluto. Y de hecho, cada vez más diseñadores y desarrolladores de videojuegos intentan hacer interfaces adaptables a ambas opciones. Es algo que nosotros vamos a intentar en un proyecto secreto que saldrá el año que viene, que por las características que tiene es indiferente que lo juegues en Portrait o en Landscape, así que como sabemos que queremos que se adapte a ambas, casi todos los botones son flotantes, porque nos facilita la tarea. Si yo te digo que quiero que haya dos botones aquí en la esquina, y los pongo flotantes, a Unity le digo, tienen que estar siempre a esta distancia de cada una de las esquinas. Pues si se van acercando o alejando en función del tamaño de la pantalla, a mí me es indiferente. Bueno chicos, que muchas gracias por verme otra vez, que sois los mejores y que nos vemos la semana que viene. ¡Hala! Un besote.